Hay muertes que no solo marcan el final de una vida, sino el comienzo de una transformación profunda. La muerte de Moisés fue una de ellas. Durante décadas, él fue la voz que guiaba, intercedía y orientaba al pueblo de Israel. Pero cuando Moisés murió, nada volvió a ser igual. Hoy vamos a recorrer paso a paso qué ocurrió después de su muerte según la Biblia. No solo los hechos, sino lo que estos eventos significaron para un pueblo que tuvo que aprender a caminar sin el líder que siempre había estado allí. Este no es solo un relato antiguo. Es una historia sobre transición, madurez y responsabilidad espiritual que todavía tiene mucho que decirnos hoy. El relato de la muerte de Moisés se encuentra al final del libro de Deuteronomio, en el capítulo 24. Moisés había guiado al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto. Había sido el mediador del pacto, el receptor de la ley y el líder que enfrentó al faraón, cruzó el mar y condujo al pueblo hasta las puertas de la tierra prometida. Sin embargo, la Biblia es clara. Moisés no entró en esa tierra. Murió en el monte Nebo, después de verla desde lejos. Este pasaje es importante porque marca un antes y un después, el fin de una era de milagros constantes y el comienzo de una vida distinta para Israel. 1. Moisés murió y su cadáver se volvió un misterio. Moisés llegó al final de su vida de una manera profundamente simbólica. No murió en medio de una batalla, ni rodeado de multitudes, ni dentro de la tierra prometida. Murió mirando, no poseyendo. La Biblia relata que Moisés, a los 120 años, subió el monte Nebo, desde donde Dios le permitió contemplar la tierra que había sido prometida a Israel. Según el texto de Deuteronomio, Moisés tenía aún claridad mental y vigor físico. No murió por desgaste natural, sino porque su misión había llegado a su fin. Este detalle es importante. La Biblia quiere dejar claro que Moisés no fue apartado por debilidad, sino por obediencia. Su vida no terminó en fracaso, sino en cumplimiento. Él llevó al pueblo hasta donde debía llegar, aunque personalmente no cruzara ese último límite. Luego, ocurre algo que ha despertado asombro durante siglos. El texto dice que Moisés murió allí, en Moab, y que Dios mismo se encargó de su sepultura. No hay testigos, no hay ceremonia pública, no hay tumba conocida. El pasaje afirma de manera directa que nadie sabe hasta hoy dónde está enterrado. Este silencio no es casual. En un mundo antiguo donde las tumbas de grandes líderes se convertían en lugares de veneración, la ausencia de una sepultura conocida parece intencional. La Biblia evita que el pueblo transforme a Moisés en un objeto de culto. Su figura debía ser recordada por su enseñanza y obediencia, no por un lugar sagrado asociado a su cuerpo. Siglos después, aparece una referencia breve pero llamativa en el Nuevo Testamento. En la epístola de Judas se menciona que el arcángel Miguel tuvo una disputa con Satanás a propósito del cuerpo de Moisés. El texto no entrega detalles ni explica el motivo exacto del conflicto. Solo señala que Miguel no profirió juicio, sino que dejó el asunto en manos de Dios. Esta mención ha dado lugar a muchas interpretaciones a lo largo del tiempo. Algunas tradiciones antiguas sugirieron que el cuerpo de Moisés tenía un valor simbólico especial. Otras vieron en este relato una enseñanza sobre la autoridad divina y los límites incluso de los seres celestiales. Sin embargo, la Biblia no desarrolla estas ideas. Presenta el hecho y guarda silencio. Y ese silencio también enseña. El misterio en torno al cuerpo de Moisés parece recordarnos que el mensaje es más importante que el mensajero, que la obra de Dios no depende de conservar restos, reliquias o monumentos, sino de vivir conforme a lo que fue enseñado.
Así, la muerte de Moisés no termina con una tumba que visitar, sino con una historia que continuar. Su ausencia física obliga al pueblo a mirar hacia adelante, no hacia atrás, a seguir el camino, no a quedarse contemplando al líder que ya cumplió su propósito. En la Biblia, el misterio no siempre está para ser resuelto. A veces está para enseñar humildad, límites y confianza. Y el misterio del cuerpo de Moisés es uno de esos casos. 2. El maná dejó de caer al día siguiente. Durante 40 años, el pueblo de Israel vivió una experiencia que no tiene paralelo en la historia bíblica. Cada mañana, sin falta, el alimento aparecía sobre el suelo del desierto. No lo sembraban, no lo cosechaban, no lo almacenaban. Simplemente estaba allí. La Biblia describe este alimento como maná, una provisión diaria que descendía del cielo y que sostenía a todo un pueblo en medio de un entorno donde la supervivencia humana era prácticamente imposible. Para Israel, el maná no era solo comida, era una señal constante de que Dios estaba presente, atento y activo en cada jornada. Generaciones enteras crecieron con esa rutina. Despertar, salir de las tiendas, recoger el maná suficiente para ese día. Nada más, nada menos. Si intentaban guardar de más, se echaba a perder. Cada amanecer era una lección silenciosa. Confiar día a día. Este detalle es fundamental para entender lo que ocurrió después. Justo cuando Moisés murió y el pueblo comenzó a avanzar hacia la tierra prometida, el maná dejó de caer. El libro de Josué relata que, al comer por primera vez del fruto de la tierra, el maná cesó. Para el pueblo esto fue un cambio menor. Durante 40 años, el maná había sido sinónimo de seguridad. Su ausencia generó inquietud, incertidumbre y probablemente miedo. ¿Cómo sobrevivirían ahora? ¿Qué ocurriría sin esa provisión diaria que siempre había estado allí? Sin embargo, este evento no representa un abandono, representa una transición. Dios no dejó de cuidar a Israel. Lo que dejó fue un modelo. El tiempo del desierto había terminado. Ya no estaban en un lugar de tránsito, sino entrando en una tierra donde debían sembrar, trabajar, planificar y sostenerse con responsabilidad. El fin del maná marcó el paso de una dependencia milagrosa diaria a una madurez práctica. Dios seguía siendo el proveedor, pero ahora a través de la tierra, del esfuerzo humano y de la administración sabia de los recursos. Este cambio pudo haber sido desconcertante. El milagro visible desapareció, pero la fidelidad de Dios continuó de otra forma. Israel debía aprender que la presencia divina no siempre se manifiesta con lo extraordinario, sino muchas veces con lo cotidiano. Espiritualmente, el maná enseñó confianza. Su ausencia enseñó responsabilidad. La Biblia parece decirnos que hay etapas en la vida donde necesitamos señales constantes y otras donde somos llamados a aplicar lo que ya aprendimos. El maná cumplió su propósito, no porque fallara, sino porque ya no era necesario. Así, la desaparición del maná no fue un castigo ni una pérdida, fue una señal silenciosa de crecimiento. Israel ya no era un pueblo que solo sobrevivía, estaba comenzando a vivir, a construir y a habitar la promesa recibida. Y esa lección sigue siendo profundamente actual. 3. Cambio en la relación entre Dios y el pueblo. Con la muerte de Moisés, no solo desapareció un líder político o una guía del pueblo, desapareció algo aún más profundo. Una forma única de relación entre Dios y los seres humanos. La Biblia describe a Moisés como alguien con quien Dios hablaba cara a cara. Una expresión que no busca explicar un encuentro físico, sino una cercanía extraordinaria.
Moisés podía presentar preguntas, conflictos y decisiones directamente ante Dios y recibir respuestas claras, específicas y oportunas. Esa relación no tenía precedentes, ni volvería a repetirse de la misma manera. Cuando Moisés murió, el pueblo sintió un vacío difícil de explicar. La pregunta no era solo quién los lideraría, sino ¿cómo sabrían ahora la voluntad de Dios? ¿Quién intercedería cuando hubiera dudas? ¿Quién respondería ante crisis, errores o decisiones difíciles? Esta incertidumbre marcó profundamente el inicio de la nueva etapa de Israel. Dios no dejó al pueblo sin orientación, pero sí cambió la forma en que se comunicaba con ellos. En lugar de una sola voz clara y constante, comenzaron a utilizarse medios distintos, más limitados y en muchos casos menos directos. Uno de esos mecanismos fue el uso del Urim y el Tumim, unas piedras sagradas que estaban asociadas al sumo sacerdote. A través de ellas se buscaban respuestas divinas en situaciones concretas. Sin embargo, estas respuestas no eran explicaciones extensas, sino confirmaciones simples, generalmente interpretadas como un sí o un no. Esto ya representaba un cambio importante. Ya no se trataba de diálogos profundos como los que tenía Moisés, sino de orientación puntual para decisiones específicas. El pueblo debía aprender a actuar con menos certeza inmediata y con mayor responsabilidad colectiva. Con el tiempo surgieron también los profetas, hombres llamados por Dios para transmitir mensajes al pueblo, advertir, corregir y orientar. Pero incluso los profetas hablaban de una manera distinta. Sus mensajes eran simbólicos, a veces poéticos, otras veces duros, y no siempre comprendidos de inmediato. La comunicación divina se volvió más indirecta. Requería escucha atenta, discernimiento y reflexión. Ya no bastaba con preguntar y recibir una respuesta clara. El pueblo debía aprender a interpretar, a comparar mensajes, a recordar la ley y a evaluar su propio comportamiento. Este cambio no fue un retroceso, fue una forma de madurez espiritual. Dios no se había alejado, había cambiado el modo de relación para preparar a Israel para vivir sin depender de una sola figura central. El pueblo debía aprender a sostener su fe incluso cuando las respuestas no eran inmediatas ni evidentes. La Biblia parece mostrarnos que la fe adulta no siempre recibe instrucciones detalladas. A veces recibe principios, advertencias y llamados a la responsabilidad. Así, con la muerte de Moisés, Israel pasó de una relación guiada por una voz directa a una relación que exigía discernimiento, memoria y obediencia consciente. No era una fe más débil, sino una fe puesta a prueba de otra manera. Y esta experiencia sigue siendo profundamente humana. Muchas veces, cuando desaparecen las certezas claras, no es porque Dios haya dejado de hablar, sino porque nos está enseñando a escuchar de una forma más profunda. 4. Casi hubo una guerra civil entre las tribus de Israel. Tras la muerte de Moisés, el pueblo de Israel entró en una etapa delicada. Ya no había una figura única que mediara los conflictos, calmara los temores y mantuviera la unidad entre las tribus. Cada grupo comenzaba a afirmarse en su identidad, en su territorio y en sus decisiones. Este nuevo escenario trajo consigo una tensión silenciosa. Después de cruzar el río Jordán, algunas tribus, las que se habían establecido al lado oriental del río, construyeron un altar de gran tamaño. No lo hicieron en el lugar central de adoración, ni junto al tabernáculo, sino en una zona visible, fronteriza. Cuando las demás tribus supieron de esto, la reacción fue inmediata. El altar fue interpretado como una señal de rebelión. Para muchos, parecía un intento de crear un sistema religioso paralelo,
una ruptura con el pacto y una posible idolatría. El recuerdo del desierto estaba aún fresco. Israel sabía, por experiencia dolorosa, que la desobediencia y la idolatría traían consecuencias graves. Por eso, lo que pudo haber sido un malentendido se transformó rápidamente en una amenaza real. El texto bíblico describe que el pueblo estuvo a punto de entrar en guerra contra sí mismo, no por invasores externos, sino por desconfianza interna. Hermanos contra hermanos, tribus contra tribus. Antes de atacar, sin embargo, ocurrió algo significativo. Las tribus decidieron enviar una delegación para hablar, preguntar y escuchar. Este gesto, aunque sencillo, evitó una tragedia. En lugar de actuar desde el miedo, eligieron el diálogo. Cuando se encontraron, las tribus del Oriente explicaron el verdadero propósito del altar. No había sido construido para ofrecer sacrificios ni para reemplazar el lugar de adoración establecido por Dios. El altar era un memorial, un testimonio visible. Su intención era recordar, generación tras generación, que aunque vivieran separados por el Jordán, seguían siendo un solo pueblo. El altar no representaba división, sino pertenencia. No era un acto de rebeldía, sino de identidad compartida. Al escuchar esta explicación, la tensión se disipó, la guerra fue evitada y el conflicto terminó en paz. Este episodio revela algo profundo sobre el momento que vivía Israel. Sin Moisés, el pueblo debía aprender a resolver conflictos sin una voz central que decidiera por todos. Tenían que aprender a comunicarse, a escuchar y a discernir intenciones. La unidad ya no podía sostenerse solo por la presencia de un líder fuerte, debía sostenerse por la responsabilidad colectiva, el respeto mutuo y la voluntad de comprender antes de juzgar. La Biblia nos muestra aquí que la fe no solo se prueba en la adoración, sino también en la convivencia, que incluso los pueblos con una misma historia y un mismo Dios pueden caer en sospechas si no cuidan la comunicación. Así, en una etapa sin Moisés, Israel aprendió una lección crucial. La unidad no es automática. Se construye, se conversa y se protege. 5. Transformación y madurez del pueblo de Israel. La ausencia del liderazgo de Moisés no dejó al pueblo de Israel en el vacío, pero sí lo colocó frente a una realidad inevitable. Ya no podían depender de una sola figura para sostener su vida social, espiritual y política. Lo que durante años había sido guiado desde el centro, ahora debía sostenerse desde la comunidad. Durante el tiempo del desierto, Israel fue un pueblo en tránsito. Vivían como nómadas, avanzando según la indicación divina, con un liderazgo claro y visible que tomaba decisiones por todos. Pero al entrar en la tierra prometida, esa forma de vida dejó de ser posible. El territorio debía ser habitado, trabajado y administrado. Comenzó entonces la distribución de las tierras entre las tribus. Cada una recibió una porción específica, con límites claros, responsabilidades concretas y un futuro que ya no dependía del movimiento constante, sino del arraigo. El paso del nomadismo al asentamiento agrícola transformó profundamente la vida cotidiana. Ahora había campos que sembrar, cosechas que cuidar y estaciones que respetar. Este cambio exigía organización. Ya no bastaba conseguir una nube o una columna de fuego. Era necesario establecer normas para convivir, resolver conflictos y administrar justicia. Así surgieron con más fuerza los ancianos, jueces y líderes locales, personas reconocidas por su experiencia y sabiduría, encargadas de escuchar disputas, orientar decisiones y mantener el orden dentro de cada tribu y comunidad. La justicia dejó de depender exclusivamente de un mediador único y pasó a ser una responsabilidad compartida. Con el asentamiento también apareció el comercio. El intercambio de bienes, el surgimiento de mercados y el reconocimiento de la propiedad privada comenzaron a formar parte de la vida del pueblo.
Cada familia debía aprender a administrar lo suyo, a negociar, a respetar límites y acuerdos. Esto marcó un avance significativo en la estructura social de Israel. Espiritualmente, este proceso fue igual de desafiante. Las normas recibidas en el desierto ya no eran solo mandamientos para sobrevivir, sino principios para construir una sociedad. Las leyes sobre justicia, descanso, cuidado del prójimo y adoración debían aplicarse ahora en la vida diaria, no solo en situaciones extraordinarias. Poco a poco, Israel comenzó a desarrollar una identidad nacional más definida. Las antiguas costumbres tribales se fueron integrando con la ley recibida, creando una cultura compartida. Ya no eran solo un grupo de tribus unidas por una experiencia común, sino un pueblo que aprendía a gobernarse, a convivir y a reconocerse como una nación bajo Dios. Este proceso no fue rápido ni perfecto. Hubo errores, retrocesos y conflictos, pero la madurez rara vez es inmediata. Se construye con el tiempo, con decisiones difíciles y la responsabilidad de vivir sin depender siempre de una guía externa visible. La Biblia muestra que la ausencia de Moisés no significó abandono, sino crecimiento. El propósito nunca fue que Israel dependiera eternamente de un líder extraordinario, sino que aprendiera a vivir conforme a lo aprendido. En este sentido, la historia revela una verdad profunda. Hay momentos en los que la fe se vive siguiendo instrucciones claras y otros en los que se vive aplicando principios. Israel estaba entrando en esa segunda etapa. Y esa transición, aunque silenciosa y exigente, fue una de las señales más claras de que el pueblo estaba dejando atrás la infancia espiritual para comenzar un camino de madurez. Cuando observamos estos acontecimientos en conjunto, queda claro que no son hechos aislados ni simples detalles históricos. Cada uno cumple una función pedagógica profunda dentro del relato bíblico. La Biblia no solo narra lo que ocurrió, sino que enseña por qué ocurrió. La tumba desconocida de Moisés es uno de los ejemplos más elocuentes. En la antigüedad, los grandes líderes solían ser recordados mediante monumentos, sepulcros y lugares sagrados. Con el tiempo, esos espacios se convertían en centros de veneración. El silencio de la Biblia respecto al lugar donde fue enterrado Moisés parece intencional. El texto protege la fe del pueblo de un peligro constante: confundir al mensajero con la fuente del mensaje. Moisés fue un siervo fiel, pero no el objeto de la fe. Al no existir una tumba que visitar, la atención del pueblo debía mantenerse en Dios y en la ley recibida, no en la figura física del líder. El fin del maná refuerza esta misma enseñanza desde otro ángulo. Durante 40 años, Israel vivió sostenido por una provisión milagrosa diaria. Aquello fue necesario en el desierto, pero no podía convertirse en una condición permanente. Cuando el maná cesa, Dios no se retira, cambia la forma de su provisión. El pueblo es llamado a trabajar la tierra, a sembrar, a esperar las estaciones y a administrar con sabiduría. La fe ya no se expresa solo en recibir, sino también en actuar. El compromiso reemplaza a la pasividad, y la confianza se vive en el esfuerzo cotidiano. El cambio en la forma de comunicación divina apunta a una madurez similar. Con Moisés las respuestas eran claras y directas. Sin él, la guía de Dios sigue existiendo, pero exige algo distinto del pueblo: discernimiento. La fe ya no depende de una sola voz que resuelva todo, sino de la capacidad colectiva de escuchar, recordar la ley, evaluar los mensajes y buscar la voluntad de Dios en comunidad. Esto enseña que la fe no siempre se apoya en señales evidentes. Muchas veces se sostiene en la paciencia, la reflexión y la obediencia consciente. Las tensiones entre las tribus revelan otro aspecto fundamental. La unidad no es automática, incluso entre quienes comparten una misma historia y una misma fe. La sospecha, el miedo y la falta de comunicación pueden romper vínculos rápidamente.
El episodio del altar muestra que la unidad necesita cuidado constante. Debe ser explicada, dialogada y protegida. La paz no se mantiene por inercia, sino por decisiones responsables que priorizan la comprensión antes que el juicio. Finalmente, la madurez del pueblo de Israel deja al descubierto el verdadero propósito del liderazgo de Moisés. Su misión nunca fue reemplazar la responsabilidad del pueblo, sino prepararlo para vivir conforme a la ley de Dios. Moisés no fue el fin del camino, sino la guía que enseñó cómo caminar. La Biblia parece insistir en una verdad sencilla y profunda. Los líderes pasan, las etapas cambian, los métodos se transforman, pero el propósito permanece. Dios no buscaba a un pueblo eternamente dependiente de milagros visibles o de figuras excepcionales, sino una comunidad capaz de vivir, decidir y creer con responsabilidad. En este sentido, todos estos eventos apuntan a una misma enseñanza. La fe madura no se define por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de vivir lo aprendido cuando ya no están las señales extraordinarias. La muerte de Moisés no fue una interrupción inesperada en la historia de Dios con su pueblo. Tampoco fue un error ni un fracaso del camino recorrido. Fue más bien una señal silenciosa de que una etapa había cumplido su propósito. El plan de Dios no terminó en el Monte Nebo. Continuó más allá de la vida de su siervo. Israel tuvo que aprender algo que toda comunidad humana enfrenta tarde o temprano. Llega un momento en que ya no es posible avanzar apoyándose únicamente en un líder visible. El pueblo debía caminar con lo que había recibido, con la enseñanza grabada en su memoria, con la ley que había sido entregada, explicada y repetida durante años. Moisés ya no estaba, pero su voz seguía presente en la historia, en los mandamientos, en las decisiones y en la identidad del pueblo. Lo que había enseñado no era un conocimiento momentáneo, sino una base para vivir. Este paso no fue sencillo. Caminar sin Moisés significó enfrentar dudas, cometer errores y aprender a asumir responsabilidades. Pero precisamente en ese proceso comenzó a revelarse una fe más profunda, una fe que no dependía de milagros constantes ni de instrucciones inmediatas, sino de la confianza en lo que ya se había aprendido. Comprender este pasaje nos ayuda a mirar nuestra propia vida con más claridad. Muchas veces pensamos que el fin de una etapa, la pérdida de una referencia o el cierre de un ciclo es señal de abandono o retroceso. Sin embargo, la Biblia muestra otra perspectiva. A veces, cuando algo termina, no es porque la fe se apague, sino porque está siendo llamada a crecer. La fe no se detiene cuando desaparecen las certezas visibles. En muchos casos, es ahí donde comienza a tomar forma. La historia de Moisés y del pueblo de Israel nos recuerda que Dios no guía solo a través de personas excepcionales, sino también a través de procesos. Que el aprendizaje verdadero se aprueba cuando debemos caminar sin la guía constante, pero con la enseñanza interiorizada. Gracias por acompañarnos en esta reflexión serena y profunda. Si deseas seguir explorando la Biblia con calma, respeto y profundidad, este canal está aquí para seguir caminando contigo paso a paso en cada nueva etapa del camino.